judiciales a temas políticos. ¿Crees que por el modo en que se gestó la aprobación de la ley base del paquete fiscal, esto tiene destino de Poder Judicial? Es decir, que termina el partido del Congreso, empieza el partido del Poder Judicial, sobre todo por aquello de lo rechazado en el Senado, que se quiere insistir en diputados. Cualquier cosa tiene destino judicial, porque la última ratio es la ratio de constitucionalidad que la puede reclamar cualquier ciudadano, por múltiples motivos. En lo que hace a este tema en concreto, esta discusión respecto a la interpretación que se hace del artículo 81, me parece que lo primero que tenemos que saber es que el Congreso lo que hace es un examen de constitucionalidad político, y eso responde a la cantidad de votos que se consigan. El examen de constitucionalidad jurídico le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, me da la impresión que está atado con eso. Pero además, acá hay antecedentes en la Cámara de Diputados de diferentes tipos de legislación. Hubieron, creo que alrededor de 24 casos de leyes que fueron y vinieron y que fueron aprobadas por la Cámara Iniciadora, diputados o Senado. Hay solo 6 casos en los que se examinó de manera mixta la ley. Esto quiere decir entrarle a la ley. El resto de los casos tuvieron una aprobación aceptando o rechazando en líneas generales. Así que el Senado de Diputados, la Cámara Revisora ya ha hecho modificaciones de lo que vino... No, que la Cámara Revisora haya entrado en la ley punto por punto. Sí. Y hay uno de los casos que llegó a la Corte Suprema de Justicia, es muy paradigmático, por supuesto, porque fue el caso de los glaciares, minería, fue la Barrick a la Corte, y allí lo que la Corte dijo es que era razonable. O sea, la Corte examinó el caso y analizó la legislación y no analizó el reglamento, analizó si los cambios realizados por la Cámara Iniciadora eran sustanciales, etcétera, y dijo que eran razonables, con lo cual tampoco tuvo una definición terminante respecto al reglamento. Si 2010, me opinás, ¿no? A mí... 2010 es una... sí, ley de glaciares. Claro. Si me preguntás a mí qué opino, yo creo que prevalece el voto de los integrantes del cuerpo. Si los integrantes del cuerpo interpretan que pueden entrarle al mixto, digamos, al artículo por artículo, van a entrar al artículo por artículo. Y ahí yo no creo que la Corte diga algo diferente a la decisión que tome el cuerpo. Si la Cámara de Diputados entiende y tiene digamos, la mayoría política, como para decir, bueno, aunque haya sido rechazado, en este caso hablamos de ganancias y de bienes personales, aunque haya sido rechazado en el Senado, acá entendemos que podemos insistir, para vos eso es lo que vale. Con una revisación mixta, o sea, entrarle a la ley. Sí. De eso se trata. La otra es una revisación binaria. Una Cámara dice que sí, la otra dice que no, y esta otra acepta lo que dice la otra Cámara in totum. Sí. En este caso estamos ante una revisión que es mixta. Perdón, revisión mixta quiere decir que diputados también vuelve a revisar lo que diputados lo que pueden revisar el artículo por artículo. Bueno, no va a hacer eso, o el capítulo por capítulo. No va a hacer eso, diputados, mañana. Sí, creo que lo hizo porque de alguna manera en el dictamen le entra artículo por artículo. Sí, ¿y qué hace? Con ley base va a quedar un solo dictamen completo, se vota, se va a aprobar lo del Senado. Se va a validar del Senado, todas las reformas de esas se aceptan y se va a votar Cuando digo artículo a artículo, me refiero a los artículos que fueron revisados por el Senado. Y el dictamen es claro, está en una revisión mixta. Le entran a los artículos que fueron revisados, los capítulos, mejor. Y el paquete fiscal se va a votar en 4 partes, a eso se refiere, digamos, con la segmentación, bienes personales, ganancias individualmente, y el artículo 111, que es el más discutido. Lo que va a hacer hasta ahora el oficialismo... El 111 es el régimen de Tierra del Fuego. Es el régimen de Tierra del Fuego con las excepciones. Sí. En realidad no es el régimen de Tierra del Fuego, pero evidentemente le está ordenando al Ejecutivo, el Legislativo, que entre en ese tipo de regímenes en el término de 60 días y los termine. Bueno, que ahí, perdóname, también vos conocés
Es bastante inhabitual, no sé si es correcto o no, que el Congreso le ponga límites al gobierno, al Ejecutivo, diciéndole en 60 días mandame una ley para esto. Es que precisamente cuando revisó el Senado hizo una muy buena revisión de la ley. Tiene 39 artículos modificados, yo creo que van en buen sentido, y precisamente el argumento del Senado para no aceptar ese artículo es la falta de, digamos, carácter legislativo que tiene el artículo. Vos sabés que me hacía acordar, perdón de hacer un link con otra cosa, cuando se discutió el Consejo de la Magistratura, la ley del Consejo de la Magistratura, la Corte le puso tiempo también al Congreso para fijar una nueva ley, y una objeción que hacía el Congreso dice, la Corte no me puede poner tiempo a mí. Ahora lo que quiere en todo caso el Congreso es decirle al Poder Ejecutivo en 60 días mandame una ley para resolver esto. Bueno, el punto para... Cuando además es un tema impositivo, con lo cual es, digamos, iniciativa de la Cámara de Diputados. Exacto. Puntualmente, es un artículo que está muy mal puesto. Graciela, quiero hacerte esta pregunta. La doctora Vilma Ibarra hizo un juego para entender, para hacerlo más comprensible, qué era lo que está pasando en términos de haber puesto en una sola ley una enorme cantidad de disposiciones que bien podrían haber sido un montón de otras leyes en sí mismas y ser discutidas, como les decía, bueno, vamos a suponer que estamos en pandemia. Entonces un gobierno propone una ley, que tiene 2 artículos. La primera, garantizarle vacunas a la población. La segunda, bajar la edad de punibilidad a los 8 años. Entonces el Congreso, el Cámara de Diputados aprueba. Después el Senado dice, bueno, yo voy a aprobar porque no le voy a dejar sin vacunas, por la característica del primer artículo, no voy a dejar sin vacunas a la gente. Pero el otro merece una discusión distinta, entonces voy a rechazar. Vuelve a diputados y cuando vuelve a diputados, la sensación es que si se aprueba la ley, se insiste con la ley porque se entiende que fue una modificación, el rechazo todo va, pero son 2 temas tan distintos. No tiene nada que ver, es una sola ley. Vos cuando vayas a colocar para cualquier eventualidad, no tiene nada que ver. Esta va a tener todo el mismo número. Bueno, era el gran escándalo de la primera ley, donde además aprobaban en un artículo subrepticio un acuerdo internacional, que eso era para mí lo más espantoso que podés hacer en materia de técnica legislativa. No, es una ley que modifica una serie de leyes y que tiene el mismo número. La tenés que tratar como una ley, no la podés tratar como algo distinto, porque además el trámite legislativo... ¿Se debería haber tratado como cosas distintas? La cantidad de cosas que es una cuestión de técnica legislativa y este Ejecutivo no se caracteriza por tener una muy buena técnica legislativa, es un desastre. Desde la primera pieza jurídica, que fue la ley del decreto de necesidad de urgencia. Ese decreto de necesidad de urgencia es un desastre jurídico. Yo me los imagino a los profesores de Derecho Constitucional enseñando sobre la base de semejante dislate jurídico que comete cada vez que presentan una ley. ¿Y qué legitimidad tiene una ley de esta característica que condiciona el desarrollo de la Argentina durante 30 años en algunos casos, hecha en base de un dislate jurídico? ¿Le representa algún problema político al gobierno? No, ninguno. Jurídico ninguno. ¿Político? Y político no, porque en realidad me imagino que han especulado con la idea de condicionar porque son críticos de la casta, pero más casta de lo que hay en el gobierno, no sé. ¿Por qué? Lo que han hecho es una jugarreta jurídica para condicionar todo. Vos fíjate lo que pasa, por ejemplo, con el régimen de inversiones. El régimen de inversiones tiene una cláusula que es la de adhesión por parte de las provincias. Ahora, vos vas a tener una competencia entre las provincias, entre aquella que adhiera y entonces deposite toda la parte impositiva y también tenga, por supuesto, todas esas exenciones impositivas que tiene. Exactamente. Y aquellas provincias que se puedan negar. El caso concreto es esa gran obra que está planificada, en la que están pensando la provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro con respecto al gasoducto. Ahí, si la provincia de Buenos Aires, que es, digamos, un gobernador totalmente opuesto a todo lo que hace el Ejecutivo, no adhiere a la ley, y mirá qué dicotomía para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no va a tener el régimen, o sea, está resignando una obra tan importante como puede ser esa obra que se plantea en Bahía Blanca por no adherir al RIGI, ¿no? Sí, perdón, con una cláusula gatillo,
porque el artículo 163, por ahí vos me corregís, establece aquella vieja discusión que con el RIGI las leyes anteriores y posteriores no pueden alterar las condiciones de beneficios que otorga el RIGI. Por lo tanto, la adhesión al RIGI establece que la misma provincia renuncia a si existiese una legislación anterior que le pone limitaciones que no es a ese cosa. tipo de emprendimientos. Porque había como un atajo también que te establecían algunas provincias que te decían, ok, aceptamos el RIGI, total, va a tener que venir la provincia a lograr la validación social y ambiental de la provincia y ahí yo puedo eventualmente negociar que, por ejemplo, aporte trabajo local o tenga emprendimiento de orden de cuestiones de pyme locales. Bueno, con esto puede haber como una especie de renunciamiento que también le saca la instancia de una objeción jurídica a esa parte de la ley que era muy cuestionada. Sí, pero ahí hay una cuestión constitucional que no van a poder evadir, máxima en materia ambiental. Porque el tema ambiental está claro en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales a los que adhiere la República Argentina. Vos fíjate lo que le ha sucedido al gobierno que niega la Agenda 2030. Tuvieron que ir a Nueva York con la cabecita bien baja a firmar el acuerdo de los océanos, porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario y todos los organismos de crédito no te dan un peso si vos no tenés cumplimiento de todas las normas en materia ambiental. Graciela, hubo muchas discusiones, mucho debate respecto de la votación de determinados legisladores y demás, pero te quería preguntar en particular sobre el caso de Lucía Klexer y de Camagüe Espínola, por ejemplo, y las discusiones estas de, bueno, votó porque le ofrecen una embajada y demás. ¿Cómo viste eso? A ver, eso siempre pasa. Vamos a empezar por ahí con todos los gobiernos. Lo cual no lo legitima, digamos. No, bajo ningún punto de vista, y da la oportunidad de que aquellos que no somos parte de ese tipo de componenda lo podamos decir. Yo conozco a Lucila Klexer. Es una mujer que tiene un buen pasar económico, un excelente pasar económico. Yo te puedo asegurar que no necesita de su dieta que pueda llegar a cobrar en un organismo internacional. Ha tenido una serie de episodios desgraciados en su vida que la llevaron a tener un buen pasar económico. Y es cierto que esta cuestión de estar en la UNESCO para ella siempre fue una prioridad en todas las negociaciones. No te olvides que ella en algún momento estuvo más cerca de un lado, más cerca del otro, esa independencia política la tuvo. Y siempre planteó de que ella quería ir a ser embajadora a la UNESCO. Vio la oportunidad y la aprovechó. ¿Es ética y moralmente aceptable eso? A ver, yo nunca lo haría. Y nunca lo hiciste, digamos. Y nunca lo hice. Y habrás tenido oportunidad. No, bueno. ¿Cuántos años tenés de legisladora? Muchos. Por eso, fui elegida en 8 oportunidades. No, sería una ironía porque justamente haciendo un poco un abordaje más liviano, los senadores son los representantes de las provincias. En ese caso, Klexer sería absolutamente senadora por sí mismo porque ella estaba antojada con una embajada y la provincia que vaya a su casa. Que es así, pero pongamos las cosas en claro. O sea, hay dos cosas que me parece que son elementales de plantear. Vio la oportunidad y la usó. ¿Yo lo haría? No, yo no lo haría. Yo creo que la dignidad tiene un precio muy alto, no te imaginas cuán alto es el precio de ser digno. Yo no lo haría. Pero los atenuantes de ella me parece que son para poner sobre la mesa. Vos decís tampoco que no es jurídicamente cuestionable tampoco. No, bajo ningún punto de vista. No. A ver, muchachos, les traigo acá una situación muy particular que a mí me tocó por haber presidido la Comisión de Asuntos Constitucionales llevar adelante. El famoso día del tortazo, yo estaba tratando en la Comisión de Asuntos Constitucionales mociones de privilegios que se realizaron a raíz de que estábamos tratando el presupuesto y había negociaciones que hacía el Poder Ejecutivo para lograr el número. Les recuerdo que en esa instancia Fernández Aníbal era, no me acuerdo si ministro del Interior, algo por el estilo, y reivindicó esa acción del Poder Ejecutivo de buscar el número a cualquier precio. O sea, esto yo lo vi en infinidad de veces
y en algunas en donde salieron a bancar públicamente que era legítimo. Sí. O sea, a mí no me asusta No, que me digan... una fuerza política lo legitime no quiere decir que la sociedad lo tenga que legitimar o que sea la mejor práctica democrática, digamos. Estoy totalmente de acuerdo con vos y es lo que yo creo. Por eso yo nunca cometí ese tipo Quiero de... recordar el tortazo, remite al episodio con el diputado Carlos Kunkel en su momento. Googleen. Irina. No quería dejar pasar esto porque pareciera que el DNU quedó olvidado, pero el DNU está vigente y regula nuestras vidas y la ha afectado bastante. Y vos decías antes que es un desastre jurídicamente, ¿no? ¿Qué pasó que pasó todos los testeos judiciales? No pasó todos los testeos. Bueno, creo que ayer o antes de solamente ayer... el capítulo laboral es el que... No. Hay un cuestionamiento de la justicia de Mendoza, que no sé si es de hoy, de ayer, y no es laboral precisamente. Pero son decisiones sueltas, o sea, el DNU no fue cuestionado por nadie. No, le falta la instancia de la Corte Suprema. En realidad fue cuestionado en muchas jurisdicciones, en la mayoría de las jurisdicciones tiene la tacha de inconstitucionalidad a lo que se reclama. Y falta el tratamiento que le tiene que dar la Corte Suprema. Claro, pero pasó mucho tiempo, digo, si es tan mamarracho jurídico, ¿qué pasa? Que sigue vigente. Hay que preguntarle al Poder Judicial. Bueno, pero vos conocés el Poder Judicial, digo. Por lo pronto, los capítulos que están cuestionados y que fueron, digamos, aceptados en la instancia están parados. Eso sucede con el capítulo laboral, a punto tal de que muchas cuestiones de flexibilización laboral vos las ves incorporadas en esta ley bases. Graciela, me voy a guardar una última pregunta respecto del momento del peronismo, pero antes remito a la portada, o una de las portadas de nuestro programa de hoy, que es esta que tenemos aquí por detrás. Base de lanzamiento, no, la idea de la ley base, pero lanzamiento ¿hacia dónde? Te quiero preguntar, el gobierno, con la ley base y el paquete fiscal, con todas las observaciones que hicimos hasta recién, ¿hacia dónde va? ¿Qué le significa? ¿Una nueva etapa hacia dónde? ¿Cómo estás viendo el gobierno una vez obtenido este respaldo político que seguramente hará valer de esa manera el gobierno de Javier Milei? Yo creo que es un gobierno muy complicado por la falta de gestión administrativa, de gestión. O sea, todo lo que muestra el presidente está vinculado a su propia persona. Este es el presidente que desprecia al Estado, pero como jefe de Estado, para el tiempo que lleva en la función pública, ha hecho uso y abuso del Estado para promocionarse a él. ¿No? O sea, es él para vos sus viajes tenían poco que ver con la representación del interés nacional. No, para mí no, es evidente. Si uno busca las motivaciones que lo llevan al exterior en costosos viajes para todos los contribuyentes argentinos, evidentemente estamos en presencia de un señor que no le importa lo que le digan. Lo que le está interesando es constituirse, como dijo Lula hoy, en el líder universal, algo que es muy difícil, porque es todo muy coyuntural, y esto es lo extraño, que no se dé cuenta de que no existe el liderazgo universal, no existe. Entonces, todo esto que hace, que está sobre la base de una plataforma más, digamos, mediática en redes, porque él es el líder universal de las redes, digamos que no existe en lo que tiene que ser una consolidación de un jefe de Estado. Lo mencionaste a Lula. Y vos tenés, gestionando el Estado, a dos personas, una que podés llegar a caratular de un dirigente político clásico, que tiene toda la apertura, etcétera, que es el jefe de gabinete actual, y después tenés una persona que no tiene nada que ver con la política y que por no tener nada que ver con la política, acciona con un tipo de condición que cierra más que abre, que es la hermana, y que es la persona poderosa del gobierno. Entonces, no funciona el Estado, no lo hacen funcionar, con un agravante. Si no hacen funcionar el Estado, que tiene una constitución, que ya está andando, porque de ahí no te podés separar, esto les va a servir relativamente. O sea, ¿qué veo? Algunos pícaros con negocios, el tema de los trabajadores, que yo creo que ahí vamos a tener un conflicto jurídico, porque los derechos sociales
el mundo occidental los consagró en tratados internacionales, en la propia Constitución, o sea que seguramente va a seguir muy litigado todo lo que se haga. Me parece que en lugar de arreglar la relación del trabajo la conflictúa, me parece que no resuelve el tremendo problema que tiene la Argentina de trabajo ilegal, no registrado y que dura tantos años, porque este es el otro problema para vos que estas tenemos. reformas van a agravar el problema. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que es un agravante. ¿Por qué debería resolverlo cuando hasta ahora quiere lo contrario? O si no resuelve el problema, en realidad no quiere resolverlo. Bueno, lo dijo él, soy el topo que entró al Estado para romper Me quedo con la eso. idea de que más allá del impacto de sus políticas, vos estás viendo un gobierno que se va a autolesionar con su incapacidad de gestión. Totalmente, y además con unos cuestionamientos del propio establishment que lo sostiene, que son evidentes, porque cuando vos ves que los economistas de todos los más liberales, los más notados, etcétera, le están criticando el modelo y le están pidiendo un acomodamiento monetario, obviamente están tocando los intereses de ellos, ¿no? Ahí te das cuenta de que al establishment hay cosas que le molestan. Y al Fondo Monetario Internacional, que es lo que él quiere seducir aparentemente. Veo muy caotizado el gobierno. ¿Supone un riesgo ese caos? Institucional. Institucional, no político, hay, yo creo que no, yo creo que institucionalmente hay una decisión de toda la política de que este señor cumpla con su mandato, cumpla con lo que dijo, cumpla con lo que hizo. Me parece que sí. ¿Eso lo ves como positivo? Yo lo veo como positivo. Yo lo veo como positivo, porque nosotros tenemos que preservar institucionalmente el país. Graciela. Los Mileys de la vida pasan, pero las instituciones, este modelo dice que quiere destruir, es lo que nosotros tenemos que preservar como dirigentes políticos y como ciudadanos. Si lo decís no preocupada porque las políticas de Milei lleguen a buen puerto, sino por la institucionalidad que implica cualquier alteración de su mandato. Sí, para mí eso es